Ven que todavía no ha acabado, espérate que empezamos ahora con este round. Porque el poder que tú tenías sobre la gente era el miedo. Y si ya la gente no te tiene miedo, ya tú no tienes poder sobre la gente. Y vamos, que vamos a desmenuzar la historia. La historia verdadera, no la mal contada. No la historia de héroes gloriosos y de mártires y de rebeldes que derrotan ejércitos. Ejércitos que fueron comprados y vendidos. Esa no, esa es la historieta del niño para entretener. La buena. Vamos para la buena. Te pasaste toda la vida condenando el capitalismo y el imperialismo yanqui. ¿Y por qué no condenaste el imperialismo soviético? ¿Por qué no dices que Stalin le robó la libertad a toda Europa Central y Asia? ¿Por qué no dices eso? ¿Por qué no dices que Stalin es el asesino más grande de la historia humana? 32 millones de muertos. Para imponer en la Unión Soviética su régimen de terror. Escribe en los libros de historia. A ti que te gusta tanto la verdad, que Mao Zedong en la Revolución Cultural China mató 37 millones de chinos. Y que el régimen de Camboya que tú tanto apoyaste, el de Ieng Sary y Pol Pot, mató 5 millones de camboyanos. Y que cogían las criaturas de 9 meses y las estrellaban por los pies contra los troncos de los árboles porque decían que no se podía gastar una bala en eso. Porque las balas eran para combatir a los enemigos de la revolución camboyana. Di eso. Dile a la gente que el entreguista no fue Estrada Palma, que fuiste tú, que hiciste escribir en la Constitución de 1975 un artículo entreguista, bochornoso y genuflexo, servil y miserable, que decía que el pueblo de Cuba reconocía la lealtad incondicional a la Unión Soviética y a los países del campo socialista. Eso no es entreguismo, Canel. El ejército norteamericano es imperialista. El de ustedes es internacionalista. En el capitalismo se compite, en el socialismo se emula. El presidente de los Estados Unidos tiene guardaespaldas, matones a sueldo. Los de nosotros son escolta, el pueblo uniformado que nos cuida. Metiste preso a miles de personas por tener $1. Y nadie te mete preso a ti por tener las arcas del Estado llenas. Como mismo lo dijiste el otro día, que tenían millones de dólares y no tenían cómo gastarlo. ¿Quién te mete preso a ti? ¿Por qué no le dices al pueblo de Cuba que no quieren soltar el poder político porque tienen toda la riqueza en toda la infraestructura hotelera? Que solamente la FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, todos los carteles de la droga y las organizaciones criminales van a lavar su dinero en el hotel y en el turismo cubano. ¿Por qué no se lo dices al mundo? ¿Por qué no le dices al mundo que tu principal cómplice es el gobierno norteamericano? Porque tú le pasas información a la CIA de todos los grupos terroristas, paramilitares, de izquierda, fundamentalistas, islámicos, que luchan contra la democracia norteamericana. ¿Por qué no dices eso? ¿Quién es más mercenario? Alex Otaola, Alain Paparazzi, Ultra, Eliezer Ávila, Liu Santiesteban, Milanés o ustedes. ¿Cuánto le pagó José Eduardo dos Santos por tener la misión militar en Angola? Los 25 años que estuvieron en Angola. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagaron por esos 19 años de estar allí? ¿Cuánto le pagaron? ¿Por qué no le dicen al mundo que Isabel dos Santos y José Eduardo dos Santos son las personas más ricas de África? Los comunistas africanos. ¿Qué pasó el 30 de julio de 1958? Cuando mataron a Fran País.
los Cañizares. ¿Quién le dio la ubicación de Fran País a los Cañizares? Si la única que sabía quién era Fran y dónde estaba era la gente Débora. Dile al pueblo de Cuba quién era la gente Débora. Raúl Castro, si estás vivo, dile al pueblo de Cuba quién era la gente Débora, que era la única que sabía dónde estaba Fran País. Cuéntale al pueblo de Cuba qué pasó en la reunión de los Altos del Mompié, cuando Fidel y Fran se enemistaron. Y el movimiento 26 de julio quería poner a Fran como líder. Cuéntale eso a la gente. Dile a la gente por qué Abel Santamaría murió en el Saturnino Lora. Y dile a la gente por qué Aide Santamaría se dio un tiro y se mató en el año 80 junto al doctor Osvaldo Dorticó, que tuviste de presidente de título. ¿Por qué se mataron Dorticó y Aide? Dile a la gente cómo murió Vilma Espín. Dile a la gente cómo murió Celia Sánchez Montuley, que ustedes dijeron que se mató, que se murió de un cáncer. Díselo a la gente. Dile a la gente que siempre en Cuba han habido desalojos, que siempre han arrasado pueblos enteros en Cuba, que han gobernado con una política de terror. Dile a la gente. Entonces, por eso es que tienen poder sobre el pueblo, porque lo han tenido amordazado y callado siempre. Entreguista a Estrada Palma, ¿verdad? Así que entreguista a Estrada Palma. Así que mercenario Otaola. Muy bien. Dile a la gente por qué los soviéticos se tuvieron que retirar de Afganistán después de dejar 100.000 muertos allí. ¿Por qué no dice eso? Y te estoy llevando suave por arriba. Son unas bofetaditas políticas para que aprendan a tener vergüenza. Sinvergüenzas, truanes, descarados, pidiéndole al pueblo más sacrificio. Y ustedes viviendo como Césares, como reyes. Y el pueblo muriéndose de hambre. ¿Por qué no le dicen al pueblo que prepararon el aplausito de todas las noches para celebrar Cuba salva con la pandemia? Díganle al pueblo de Cuba que el doctor Durán es un agente de la seguridad del Estado que estaba allí para mentir y entretener bajo el falso manto de un hombre piadoso que le duele el problema de Cuba. Al viejo sinvergüenza ese. Dile a la gente que recibes millones de dólares de la FAO, de UNICEF, que los niños de Cuba no tienen nada que comer. Los mejores productos de Cuba se venden en los mercados del mundo más caros y que el pueblo no tiene nada que comer. ¿Por qué no dices eso? Cuéntale al pueblo de Cuba qué pasó con la Conchita y el Turquino, las fábricas de conserva más grandes de Cuba. Dile que mandaste arar toda la hierba de Guinea de Camagüey para sembrar pangola. Y por eso no tenían nada que comer las vacas. Y entonces, que mataron a Conrado Benítez y a Manuel Ascunce para que los guajiros del Escambray le hicieran rechazo a los hombres que se han levantado con ustedes con armas. Porque siempre tienen que estar creando un héroe, un mártir, un culpable. Porque si no, su reino de mentira no puede subsistir. Basta ya, la gente tiene que saber la verdad. Ni una mentira más, mano de truanes y mentirosos.